Mi vejiga quemaba como si tuviera brasas encendidas en el vientre, y la puerta de madera barata seguía cerrada con llave, una barrera infranqueable entre mi urgencia física y su vanidad desmedida. Soy Clementina, tengo 74 años, soy viuda y durante 40 años dirigí la cocina más exigente de la ciudad. Pero ahora, en mi propio pasillo, mi nuera ignora que las escrituras de esta casa siguen durmiendo bajo mi colchón. Mi nombre completo es Clementina Valderrama, aunque en el mercado central y en los salones de eventos de la capital, todos me conocían simplemente como la doña, no por altivez, sino por respeto. Mis manos, ahora manchadas por la edad y un poco torcidas por la artritis, han picado toneladas de cebolla, han cargado ollas hirviendo que pesarían más que un becerro y han contado billetes hasta que las yemas de los dedos se me ponían negras de tinta. Soy una mujer que construyó un imperio de banquetes desde una cocina con 2 hornillas. No le tengo miedo al trabajo duro, ni al dolor, ni a la soledad. A lo único que le tengo miedo es a perder la dignidad, y eso es precisamente lo que estaba en juego en ese pasillo estrecho y mal iluminado. Vivo con mi hijo Rogelio y su esposa, Brenda. O mejor dicho, ellos viven conmigo. Cuando mi esposo falleció hace 5 años, la casa se me hizo grande y el silencio demasiado ruidoso. Rogelio, con esa cara de niño que nunca terminó de madurar a pesar de tener 40 años, me sugirió que nos hiciéramos compañía. «Para cuidarte, mamá», dijo. «Qué mentira tan piadosa». Se mudaron a la semana siguiente, trayendo consigo sus deudas, el mal genio de Brenda y una colección de muebles modernos que desentonaban con mi caoba vieja. Al principio, todo eran sonrisas y cenas compartidas. Yo cocinaba, por supuesto. ¿Quién más iba a hacerlo? Brenda dice que es alérgica al detergente y que el calor de la estufa le daña el cutis. Pero poco a poco, las sonrisas se volvieron muecas y mi presencia, en lugar de ser la de la matriarca, se convirtió en la de un mueble viejo y estorboso que no saben dónde poner. Esa mañana, el conflicto no fue por dinero ni por la limpieza. Fue por algo tan básico y humano que me da vergüenza contarlo. Me levanté con esa urgencia repentina que nos ataca a los viejos, esa señal de alarma que no admite demoras. Caminé tan rápido como mis rodillas me permitieron hacia el único baño de la planta baja, porque subir las escaleras al segundo piso ya es una odisea que reservo solo para la hora de dormir. La manija estaba trabada. Escuché el agua correr adentro. «Brenda, hija», dije, golpeando suavemente con los nudillos. «Soy yo, Clementina. Necesito entrar un momento. Es urgente». Silencio. Solo el sonido del agua cayendo en el lavabo. Un desperdicio líquido que me ponía más nerviosa. Mi cuerpo empezó a temblar. La presión en el bajo vientre era un cuchillo afilado. «Brenda, por favor», insistí, un poco más alto, perdiendo la compostura. «De verdad necesito el baño. Solo será un minuto». Entonces escuché el golpe seco de algo cayendo al suelo adentro, quizás un cepillo o un frasco, y luego su voz. No era la voz dulce que usa cuando necesita que le preste la tarjeta de crédito. Era un grito agrio, destemplado, cargado de un desprecio que atravesó la madera. «Ay, por Dios. Espera afuera como todos, señora. Estoy ocupada». Me quedé helada. ¿Como todos? ¿Quiénes eran todos? En esta casa solo estábamos nosotras dos a esa hora. Rogelio estaba trabajando. Esa frase, «como todos», me redujo a nada. Me convirtió en una extraña, en una cliente molesta en una fila de banco, en una pordiosera pidiendo sobras. Y el «señora», dicho con esa entonación arrastrada, no era un título de respeto. Era una forma de marcar distancia, de decirme que yo no era familia, que yo era una carga administrativa. Me apoyé contra la pared del pasillo. El papel tapiz de flores que yo misma elegí hace 30 años parecía mirarme con lástima. Apreté las piernas, clavando las uñas en las palmas de mis manos. Respiré hondo, tratando de pensar en otra cosa, en recetas, en la lista de compras, en los manteles de lino que tenía que almidonar. Pero el cuerpo es traicionero y el dolor era punzante. Pasaron 5 minutos. Escuché el zumbido del secador de pelo. 10 minutos. El olor a laca barata y perfume dulzón se filtró por debajo de la puerta, mezclándose con el olor a cera vieja del piso. 20 minutos.
Mis ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de pura impotencia física. Sentí una gota de sudor frío bajar por mi espalda. Estaba bailando en una pierna y luego en la otra, como una niña pequeña, en mi propia casa, frente a un baño que yo pagué, con azulejos que yo escogí. 30 minutos. El secador se apagó. Hubo un silencio. Pensé que saldría, pero no. Empezó a tararear una canción de moda mientras, supongo, se maquillaba. Tarareaba con calma, con parsimonia, sabiendo que yo estaba al otro lado sufriendo. Era un acto de crueldad deliberada. Ella sabía. No podía no saber. 35 minutos. 35 eternos, humillantes y dolorosos minutos. Finalmente, el cerrojo chasqueó. La puerta se abrió y salió una nube de vapor perfumado. Brenda apareció en el umbral, envuelta en una bata de seda rosa, con el cabello perfectamente alisado y los labios pintados de un rojo agresivo. Me miró de arriba abajo, observando mi postura encorvada y mi cara de angustia. No había ni un rastro de disculpa en sus ojos oscuros, solo una satisfacción fría, la de quien ha ganado una pequeña batalla territorial. «Ya está», dijo, pasando por mi lado sin apartarse, obligándome a pegarme más a la pared para no tocarla. «Todo tuyo». Entré al baño tambaleándome, cerré la puerta y me dejé caer. No voy a describir el alivio, porque fue eclipsado por la vergüenza. Mientras me lavaba las manos, evité mirarme al espejo. No quería ver a la anciana vulnerable que Brenda veía. Quería encontrar a Clementina, la mujer que una vez dirigió un banquete para 500 personas cuando se fue la luz y logró sacar la cena con velas y generadores prestados sin que nadie notara el pánico. ¿Dónde estaba esa mujer? Salí del baño minutos después. La casa estaba en silencio otra vez. Brenda se había metido en su habitación, probablemente a dormir su siesta de belleza de media mañana, esa que dice necesitar porque el estrés de no hacer nada la agota. Rogelio no llegaría hasta la noche. Caminé hacia la cocina, mi santuario, o lo que quedaba de él. Había platos sucios de la cena anterior apilados en el fregadero. Brenda había prometido lavarlos, pero ahí estaban, con restos de salsa seca y grasa fría. Miré la mesa, donde un mantel individual estaba manchado de café. Miré el refrigerador, cubierto con imanes de los viajes que ellos hacían con el dinero que ahorraban viviendo conmigo. «Espera afuera como todos, señora». La frase retumbaba en mi cabeza, rebotando contra las ollas de cobre colgadas en la pared. Esa frase había roto algo. No fue un simple acto de mala educación. Fue una declaración de intenciones. Brenda no me veía como a una madre, ni siquiera como a una suegra. Me veía como un obstáculo, un objeto que respira y ocupa espacio. Y Rogelio, mi hijo, mi sangre, permitía esto. Su silencio cómplice era peor que los gritos de ella. Me senté en una silla de madera dura y miré mis manos, todavía fuertes, todavía capaces. Recordé la caja fuerte empotrada en el piso de mi armario, debajo de una pila de cajas de zapatos viejos que nadie tocaría. Allí no solo estaban las escrituras de la casa, allí estaba mi libro mayor, un cuaderno de cuero negro donde, por hábito profesional, anotaba todo, absolutamente todo. Durante los últimos 2 años había llevado un registro meticuloso de cada gasto que había cubierto. La luz, el agua, el internet de alta velocidad que Brenda exigía, la comida especial, las reparaciones del auto de Rogelio, los préstamos que nunca volvían. Ellos pensaban que yo era una viejita despistada que no se fijaba en los estados de cuenta. Pensaban que mi pensión y los ahorros de la venta del negocio eran un pozo sin fondo destinado a su comodidad. Me levanté. La humillación de hace unos minutos empezó a transformarse en algo diferente. Ya no sentía vergüenza. Sentía una claridad fría y metálica, como el filo de mis mejores cuchillos de chef. Fui a mi habitación. El reloj marcaba las 11 de la mañana. Brenda dormiría al menos hasta la 1. Tenía 2 horas. Saqué mi vieja maleta de cuero del armario. Estaba polvorienta. La última vez que la usé fue para ir a un congreso de gastronomía hace 10 años. La limpié con el borde de mi delantal. El cuero crujió al abrirse, como si despertara de un largo sueño, igual que yo. No iba a hacer una escena. Los gritos son para los débiles, para los que no tienen argumentos. Yo soy una mujer de logística, de estrategia. Si algo aprendí en el negocio de la comida es que, si cortas el suministro,
la fiesta se acaba. Empecé a doblar mi ropa con precisión militar. Mis blusas, mis faldas cómodas, mi chal de lana. No me llevaría todo, solo lo necesario para una temporada larga. Pero había cosas más importantes que la ropa. Fui a la mesita de noche y tomé la foto de mi esposo. «Ay, viejo», susurré, acariciando el marco de plata. «Si vieras en lo que han convertido nuestro hogar. Pero no te preocupes, voy a limpiar la casa, a mi manera». Luego me arrodillé, con dificultad, soltando un gemido que ahogué mordiéndome el labio, y aparté las cajas de zapatos. Abrí la pequeña caja fuerte. Allí estaba, el sobre manila con las escrituras a mi nombre, único y exclusivo, los certificados de depósito a plazo fijo, y mi libreta de cuero negro. Lo metí todo en el fondo de la maleta, debajo de la ropa interior. Me detuve un momento frente a mi tocador. Había un joyero antiguo. Dentro, un collar de perlas que Brenda siempre miraba con codicia. «Cuando usted ya no esté, eso me quedaría divino», me dijo una vez, supuestamente en broma. Lo tomé y lo guardé en mi bolso de mano. Nada quedaría aquí, nada de valor real. El sonido de los ronquidos de Brenda se filtraba por el pasillo. Roncaba como un camionero, aunque ella juraba que dormía como una princesa de cuento. Ese sonido, que antes me molestaba, ahora me servía de cronómetro. Mientras ella roncara, yo tenía tiempo. Pero no bastaba con irme. Irse es huir. Y Clementina Valderrama no huye. Yo estaba a punto de hacer un movimiento táctico. Necesitaba dejar algo claro, no una nota. Las notas se rompen y se tiran. Necesitaba dejar una ausencia que pesara más que mi presencia. Fui a la cocina por última vez. Abrí la despensa. Estaba llena de comida que yo había comprado ayer. Latas de importación, aceites finos, especias caras. Brenda no sabía cocinar ni un huevo frito sin quemar la sartén. Rogelio, mimado por mí, apenas sabía usar el microondas. Sonreí. Una sonrisa pequeña, triste, pero firme. Tomé las llaves de la casa. Mi juego de llaves. Lo dejé sobre la mesa de la cocina, justo encima de la mancha de café que nadie había limpiado. Junto a las llaves, saqué de mi cartera un billete de 50 pesos, lo suficiente para comprar un sándwich barato en la esquina, y lo puse bajo el llavero. Era el pago por el uso del baño, para que no dijeran que les debo nada. Arrastré la maleta hacia la puerta principal. Las ruedas chirriaron un poco sobre la madera y me detuve, conteniendo el aliento. Los ronquidos cesaron un segundo. Hubo un gruñido y luego continuaron. Suspiré. Miré la casa una última vez. Las cortinas cerradas para que el sol no molestara a la bella durmiente. El polvo acumulándose en los rincones que yo ya no podía alcanzar y que ellos ignoraban. Esta casa había sido un hogar lleno de risas y olor a pan horneado. Ahora era un hotel de mala muerte, donde yo era la conserje no pagada. Abrí la puerta de la calle. El aire fresco me golpeó la cara. Olía a libertad y a asfalto caliente. Un taxi, que yo había pedido desde mi celular con mis dedos torpes pero decididos, estaba esperando en la acera. El conductor, un hombre joven, se bajó para ayudarme con la maleta. «¿De viaje, abuela?», preguntó amablemente. «No me diga abuela, joven», le respondí con voz firme, enderezando la espalda. «Dígame, Clementina. Y sí, me voy de viaje. Me voy a recuperar mi vida». Subí al taxi. Mientras el auto se alejaba, vi la ventana del dormitorio de Brenda. Seguía cerrada. Ella seguía durmiendo, soñando quizás con que yo desapareciera para quedarse con todo. «Bueno, ten cuidado con lo que deseas, muchachita, porque a veces se cumple de la manera que menos esperas». Ella pensó que al mandarme a esperar afuera, me estaba poniendo en mi lugar. Lo que no sabía es que afuera es donde está el mundo, y donde yo tengo el poder de cerrar el grifo que alimenta su fantasía. El taxi giró en la esquina, y mi casa desapareció de la vista. No miré atrás. Mi mente ya estaba calculando el siguiente paso, y la primera parada no era un hotel, sino un lugar mucho más peligroso para mi nuera, la oficina de mi abogado. El taxi se detuvo frente a un edificio de ladrillo rojo que he visitado religiosamente cada mes de enero durante las últimas 3 décadas. No es un lugar elegante. Las escaleras crujen y el ascensor tiene un cartel de fuera de servicio que parece eterno, pero aquí es donde despacha el licenciado Barragán,
el único hombre en esta ciudad que conoce mis finanzas mejor que yo misma. Al bajar, el aire de la tarde me golpeó el rostro, pero esta vez no sentí el frío en los huesos. Sentía un calor diferente, uno que nacía en el pecho y subía hasta las mejillas. No era fiebre, era la adrenalina de quien ha decidido dejar de ser la víctima para convertirse en el juez. Arrastré mi maleta escaleras arriba, ignorando el dolor en mis rodillas. Cada escalón era una pequeña victoria, un paso más lejos de aquel baño donde me habían tratado como a un perro callejero. La secretaria de Barragán, una mujer llamada Lupita, que lleva el mismo peinado abultado desde los años 90, me miró con los ojos desorbitados al verme llegar con equipaje y sin cita. «¿Doña Clementina?», preguntó, dejando caer la revista de chismes que leía. «¿Pasó algo? ¿Don Rogelio está bien?». «Rogelio está perfecto, Lupita», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Tan perfecto que no necesita a su madre. Necesito ver al licenciado. Ahora mismo. Barragán me recibió 5 minutos después. Es un hombre de mi edad, con bigote canoso y tirantes, de esos abogados antiguos que todavía creen en el valor de la palabra empeñada y que escriben con pluma fuente. Se levantó de su sillón de cuero gastado al verme entrar. «Clementina, qué sorpresa. Siéntese, por favor. ¿Quiere un café?». «Quiero un inventario, Barragán», dije, colocando mi maleta en el suelo y sacando de mi bolso el cuaderno de cuero negro y el sobre manila. «Y quiero revocar poderes. Todos. Hoy mismo». Me senté y abrí el cuaderno sobre su escritorio de caoba. Mis manos, esas que Brenda miraba con asco por las manchas de la edad, pasaron las páginas con firmeza. Allí estaba todo. Mi libro mayor. Durante 40 años anoté costos de harina, huevos y carne. En los últimos 2 años había anotado la ingratitud. «Mire esto», señalé la columna de la derecha. «Marzo del año pasado. Préstamo para el negocio de importación de Rogelio. 50,000 pesos. Negocio que nunca existió. Julio. Tratamiento dermatológico de Brenda. 15,000 pesos. Dijo que era médico. Resultó ser un spa de lujo. Diciembre. Reparación del techo. 30,000. El techo nunca tuvo goteras, Barragán. Se compraron una televisión de 80 pulgadas que escondieron en su cuarto. El abogado ajustó sus gafas y se inclinó sobre el cuaderno, silbando bajito mientras sumaba mentalmente las cifras. «Clementina, esto es una fortuna. Usted ha estado sangrando dinero». «No, Barragán, he estado comprando amor, o eso creía yo. Pensé que si les daba todo, me darían un rincón tranquilo donde envejecer. Pero hoy me di cuenta de que no compré amor. Compré desprecio». Me recosté en la silla. La imagen de Brenda saliendo del baño, envuelta en vapor y arrogancia, volvió a mi mente. «Espera afuera como todos, señora». Esa frase había sido la llave que cerró mi corazón y abrió mi entendimiento. «¿Qué tenemos en los fondos de inversión?», pregunté, cambiando el tono a uno más profesional, el mismo que usaba cuando negociaba con proveedores de mariscos. Barragán sacó una carpeta gruesa de su archivo. «El fondo de retiro de su esposo está intacto, Clementina. Usted nunca lo tocó. Los intereses han generado un capital considerable. Además, tiene los bonos del gobierno y la cuenta de ahorros de emergencias mayores que abrimos cuando vendió la empresa de banquetes». Me quedé en silencio. Durante 2 años había vivido comiendo las sobras de mis propias cenas, pidiendo permiso para ver la televisión en mi propia sala, temiendo gastar en un par de zapatos nuevos para no desequilibrar la economía doméstica de mi hijo. Y resulta que yo era rica, no millonaria de yates, pero sí lo suficientemente rica como para no tener que aguantar que nadie me mande a orinar a un baño público si no quiero. «La casa», dije. «La casa está a su nombre, 100%. Hay una cláusula de usufructo vitalicio, pero la propiedad es suya. Rogelio solo vive ahí por su gracia y permiso». Sentí una risa amarga subir por mi garganta. Mi gracia, mi permiso. Ellos actuaban como si fueran los dueños del castillo y yo el fantasma que asusta en los pasillos. «Bien», dije, cerrando el cuaderno con un golpe seco. «Necesito que redacte un acta. No voy a vender la casa, todavía. Quiero que sientan el peso de la realidad. ¿Sabe cuánto cuesta mantener esa casa al mes, Barragán? Luz, agua, gas, impuestos, internet de fibra óptica para que Brenda vea sus series, el jardinero, el sistema de alarma.
Calculo que unos 12,000 pesos mensuales, mínimo, en una zona como esa. 20,000, corregí, porque a mi nuera le gusta el aire acondicionado a 18 grados todo el día y duchas de 40 minutos. Yo pago todo. Tengo los débitos automáticos en mi cuenta principal. Barragán me miró con una mezcla de admiración y temor. Empezaba a entender hacia dónde iba yo. ¿Qué planea hacer, Clementina? Voy a cortar el suministro, dije, usando mi vieja jerga de cocina. Cuando un cliente no paga, no se le sirve el banquete. Quiero cancelar todos los débitos automáticos, hoy, ahora. Quiero que congele la cuenta mancomunada que tengo con Rogelio, esa donde deposito mi pensión mensual. Quiero que transfiera mis fondos de inversión a una cuenta donde solo yo tenga firma. Y quiero que me busque una habitación en el Hotel San Marcos. ¿El San Marcos? Clementina, usted puede pagar algo mejor. Me gusta el San Marcos. Tienen buen café y las sábanas huelen a lavanda, no a perfume barato de nuera caprichosa. Además, está cerca del mercado. Me gusta ver el movimiento. Salí del despacho 1 hora después con los trámites iniciados. Barragán me había prometido que para mañana a primera hora los cambios bancarios estarían hechos. El taxi me dejó en el hotel. Es un lugar sencillo pero digno, con un patio interior lleno de helechos y una fuente de piedra que murmura constantemente. Al entrar en mi habitación, dejé la maleta y me senté en el borde de la cama. El colchón era firme. El silencio era absoluto. No había televisión encendida, ni gritos, ni música estridente. Me miré en el espejo del tocador. Vi a una mujer de pelo blanco, con arrugas profundas alrededor de los ojos y la boca. Brenda veía esas arrugas y pensaba caducidad. Yo las miraba ahora y veía experiencia. Cada línea era una batalla ganada. Había criado a un hijo sola gran parte de mi vida. Había levantado un negocio cuando nadie daba un peso por una mujer en la cocina industrial. Había enterrado a mi marido con dignidad. ¿Cómo permití que me redujeran a esto? La respuesta es dolorosa, por miedo a la soledad. Los viejos aguantamos groserías, desprecios y robos hormiga porque el silencio de una casa vacía nos aterra más que el grito de un ingrato. Nos convencemos de que así son los muchachos de ahora, de que es su carácter, de que al menos estoy acompañada. Pero esa mañana, bailando con las piernas cruzadas frente a la puerta del baño, entendí que hay soledades que son un lujo y compañías que son una condena. Saqué mi teléfono celular del bolso. Tenía 3 llamadas perdidas de Rogelio, ninguna de Brenda. Claro, ella debía estar despertando apenas, bajando a la cocina esperando encontrar el café hecho y el desayuno servido. Imaginé la escena. Brenda entrando a la cocina, viendo la mancha de café seco en la mesa, las llaves y el billete de 50 pesos. ¿Entendería el mensaje? Probablemente no. Pensaría que fui a la tienda. Pensaría que estoy haciendo un drama de vieja loca y que volveré en un par de horas con la cola entre las patas. Pobre ilusa. Me quité los zapatos y caminé descalza sobre la alfombra limpia. Me sentía ligera. Por primera vez en 2 años, no tenía que cocinar para nadie. No tenía que pensar si a Brenda le gustaría el pollo o si Rogelio se quejaría de que la carne estaba dura. Abrí de nuevo mi libro mayor y busqué la página de los servicios. Electricidad. Vence el día 15. Hoy es 14. Internet. Vence el día 16. Televisión por cable. Vence el día 16. Agua. Vence a fin de mes. Sonreí. La estrategia se dibujaba sola en mi cabeza como una receta perfecta. No necesitaba gritarles. No necesitaba ir a pelear. Solo necesitaba dejar de ser el muro de contención entre ellos y la vida real. Tomé el teléfono del hotel y pedí servicio a la habitación. «Buenas tardes», dijo la recepcionista. «¿En qué puedo servirle? Quiero una sopa de lima, un filete de pescado al mojo de ajo y una copa de vino blanco. Y por favor que el vino esté bien frío. Enseguida, señora, señora». Esa palabra de nuevo, pero dicha con respeto, con servicio, con la promesa de una retribución justa. Mientras esperaba mi comida, saqué una hoja de papel membretado del hotel y una pluma. Empecé a trazar el plan de ataque. No iba a ser rápido, iba a ser lento, como se cocinan los mejores guisos. Primero, el desconcierto, luego, la incomodidad, finalmente, la desesperación. Ellos creían que yo era dependiente,
Creían que mi pensión era su dinero de bolsillo. Rogelio, con sus 40 años y sus sueños de grandeza financiados por mamá. Brenda, con su vanidad y su crueldad gratuita. Nunca se han preguntado de dónde sale el dinero para pagar la luz que dejan encendida en cuartos vacíos. Nunca se han preguntado quién paga el jabón con el que lavan sus ropas. Para ellos, las cosas simplemente aparecen. Yo soy el hada madrina invisible y muda. Bueno, el hada madrina acaba de renunciar y se llevó la varita mágica, que en este mundo se llama tarjeta de crédito. Mi celular vibró de nuevo. Un mensaje de texto de Rogelio. «Mamá, ¿dónde estás? Brenda dice que no hay comida hecha. Regresa ya, no seas infantil». Leí el mensaje 2 veces. Infantil. Yo, que le limpié el trasero, que le pagué la universidad que nunca terminó, que le di techo a él y a su mujer. No contesté. Apagué el celular y lo metí en el cajón de la mesita de noche. La comida llegó. El olor a ajo y cítricos llenó la habitación, borrando el recuerdo del olor a laca y humedad del baño de mi casa. Comí despacio, saboreando cada bocado. Hacía años que no comía pescado caliente. En casa, siempre comía lo que sobraba o lo que ya se había enfriado mientras servía a los demás. Bebí un sorbo de vino. Estaba helado y seco. Perfecto. Miré por la ventana hacia la calle. La ciudad empezaba a encender sus luces. En algún lugar, en una casa grande de 2 pisos, la oscuridad estaba a punto de llegar. Y no solo porque anocheciera. Mañana sería el día 15. El día del corte de luz si no se pagaba el recibo. Yo siempre lo pagaba el día 10. Esta vez, el recibo estaba en el cajón de la cocina, debajo de las llaves que dejé. A ver si saben leer algo más que revistas de moda. Me metí en la cama, estirando las piernas entre las sábanas frescas. No me dolía la vejiga, no me dolía la espalda. Solo sentía una extraña y poderosa calma. Había redescubierto el recurso más valioso que tiene una mujer mayor, la capacidad de prescindir. Yo no los necesitaba a ellos. Ellos, sin saberlo, respiraban gracias a mí. Cerré los ojos, pero no para dormir. Mi mente estaba afilando cuchillos. Mañana empezaba la lección, y la primera asignatura sería Economía básica y humildad aplicada. Justo antes de quedarme dormida, pensé en Brenda y su secador de pelo. Espero que lo haya disfrutado hoy, porque mañana su belleza va a depender de si es capaz de generar su propia electricidad. Me desperté antes de que sonara la alarma, con esa precisión biológica que te dan 40 años de madrugar para recibir a los proveedores de pescado. Pero esta vez, al abrir los ojos, no vi el techo con la mancha de humedad que Rogelio prometió pintar hace 6 meses y nunca tocó. Vi el estuco blanco e impecable del Hotel San Marcos. No había ruidos de televisión a todo volumen, ni portazos, ni el zumbido constante de los videojuegos de mi hijo. Solo el silencio respetuoso de una habitación que yo pagaba y el aroma lejano a café recién colado que se filtraba por debajo de la puerta. Me estiré entre las sábanas, sintiendo mis articulaciones crujir un poco menos que de costumbre. La tensión, descubrí, envejece más que los años. Me levanté y fui directo a la pequeña mesa redonda junto a la ventana. Allí reposaba mi cuaderno de cuero negro, mi libro mayor, cerrado y solemne como una Biblia. Hoy era día 15. En el calendario de la Comisión Federal de Electricidad, el día 15 es sagrado. Si no hay pago, hay corte. Sin prórrogas, sin mañana paso, joven. Yo siempre pagaba el día 10 religiosamente desde mi aplicación bancaria. Pero ayer, con 2 toques de mi dedo índice deformado por la artritis, cancelé la domiciliación. Miré mi reloj de pulsera. Eran las 8 de la mañana. En mi casa, en la casa que legalmente es mía pero que emocionalmente habían secuestrado, la vida apenas empezaba a agitarse. Brenda solía levantarse al baño a esta hora y luego volvía a dormir hasta el mediodía. Rogelio se levantaba a buscar algo de comer antes de sentarse frente a la computadora a gestionar sus proyectos, que básicamente consistía en ver videos y soñar con negocios millonarios que nunca arrancaban. Me bañé con calma. Usé el agua caliente sin culpa, sin pensar en la factura del gas. Me vestí con una blusa de lino color crema y mis pantalones de vestir oscuros. Me puse un poco de labial. Clementina Valderrama no iba a la guerra en fachas. Salí del hotel y caminé hacia el mercado central.
Necesitaba sentir el pulso de la vida real, el olor a cilantro, a chiles secos, el grito de los marchantes. Eso me devolvía la fuerza. Al pasar por el puesto de carnes, don Jacinto, un hombre que filetea res con la precisión de un cirujano, me saludó quitándose la gorra. «Doña Clementina, milagro que se deja ver. ¿Qué le damos hoy? ¿Unos cortes para el asado del domingo?» «Hoy no, Jacinto», respondí sonriendo. «Hoy solo vengo a ver. Ya no cocino para batallones, ahora cocino para mí». «Pues se ve usted muy bien, doña. Más descansada. Es que me quité un peso de encima, Jacinto. Un peso muy grande. Compré medio kilo de cerezas, un lujo que Brenda siempre criticaba porque manchaban los dientes, y me senté en una banca de la plaza frente al mercado a comerlas, escupiendo los huesos en una servilleta de papel. El sol me calentaba la cara. A las 9:30, mi celular, que había vuelto a encender, empezó a vibrar. «Rogelio». Lo dejé sonar. 1, 2, 3 veces. A la cuarta, contesté con voz tranquila, masticando una cereza con deleite. «Buenos días, hijo». «¿Mamá? Por fin contestas». Su voz sonaba irritada, con ese tono de niño grande al que le han movido sus juguetes. «¿Dónde te metiste? Llevas fuera todo el día de ayer y hoy. Brenda está furiosa». «¿Ah, sí?», pregunté, fingiendo un desinterés casual. «¿Y por qué está furiosa tu mujer?» «Porque no hay nada en el refri, mamá. Nada que se pueda comer rápido, y la cafetera no tenía agua. Tuvimos que pedir desayuno por aplicación y tardaron horas. Además, te llevaste las llaves. Tuve que usar mi copia vieja que se traba». Suspiré, mirando a una paloma picotear un trozo de pan en el suelo. Ni una pregunta sobre cómo estaba yo. Ni un «¿te sientes mal?». Solo quejas logísticas. «Hijo, las llaves y el dinero para el desayuno los dejé en la mesa. Si Brenda no sabe cocinar, es un buen momento para que aprenda. O tú. Tienes 40 años, Rogelio. Sabes leer instrucciones. Mamá, deja el drama». Me cortó, impaciente. «¿A qué hora regresas? Necesito que recibas un paquete de Amazon que llega hoy. Es importante». «No voy a regresar hoy, Rogelio». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio de confusión genuina. Para él, mi ausencia era un fallo en la matriz, un error del sistema que debía corregirse solo. «¿Cómo que no vas a regresar? ¿Estás con la tía Lupe?» «Estoy ocupada, Rogelio. Arréglense ustedes». Colgué antes de que pudiera replicar. Sentí una punzada de culpa en el estómago. Ese viejo reflejo condicionado de madre mexicana que siente que abandona a sus crías si no les pone el plato en la mesa. Pero la imagen de Brenda gritándome a través de la puerta del baño borró la culpa de inmediato. «Espera afuera como todos». Bueno, ahora ellos estaban afuera. Afuera de mi protección. Me dirigí al banco. No a un cajero automático, sino a la sucursal principal. Pedí hablar con el gerente, un joven al que conozco desde que era cajero. Me recibió en su oficina con aire acondicionado. «Doña Clementina, qué gusto. ¿En qué podemos ayudarla?» «Quiero hacer unos movimientos de seguridad, licenciado. Necesito bloquear temporalmente la tarjeta de crédito adicional que tiene mi hijo, la que está a mi nombre». «¿Se la robaron?», preguntó preocupado. «No, no se la robaron. Digamos que ha caducado el periodo de prueba». Salí del banco con la certeza de que el grifo financiero estaba cerrado. Ahora solo quedaba esperar. La estrategia del asedio es lenta pero efectiva. No atacas las murallas. Cortas el agua y los suministros y esperas a que abran las puertas por desesperación. Regresé al hotel cerca del mediodía. Pedí un sándwich club al servicio de habitaciones y encendí la televisión. Estaban pasando una telenovela antigua. Me reí. Mi vida tenía mejor trama en este momento. A las 12:15, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez no era una llamada, eran mensajes de texto consecutivos, entrando uno tras otro como balas de ametralladora. Rogelio. Mamá, se fue la luz. Rogelio. ¿Pagaste el recibo? Checa tu aplicación. Rogelio. Brenda se estaba secando el pelo y se quedó a medias. Está histérica. Contesta. Rogelio. Mamá, el internet tampoco funciona. Tengo una videollamada en 20 minutos. Leí los mensajes y dejé el teléfono sobre la cama. Me imaginé la escena. La casa en silencio repentino. El zumbido del aire acondicionado apagándose, dejando que el calor del mediodía empezara a colarse por las paredes.
Brenda con el cabello mojado y encrespado, mirándose en el espejo oscuro. Rogelio golpeando el módem como si fuera una piñata. No contesté. Me comí mi sándwich despacio. El pan estaba tostado a la perfección. A la 1 de la tarde, el teléfono sonó de nuevo. Contesté. ¡Mamá! Rogelio gritaba. ¡No hay luz! Chequé el medidor y tiene el sello rojo de corte. Se te olvidó pagar. Nunca se te olvida nada. ¿Qué te pasa? Tienes que pagarlo ahorita en línea para que reconecten. No se me olvidó, hijo. Dije con voz suave, limpiándome la comisura de los labios con la servilleta. Decidí no pagarlo. ¿Qué? Su voz bajó un tono, pasando de la ira a la incredulidad. ¿De qué hablas? Hablo de que esa casa consume mucha electricidad, Rogelio. 3 aires acondicionados, 2 televisiones gigantes, computadoras, luces encendidas día y noche. Hice cuentas. No me conviene. ¿Que no te conviene? Vivimos aquí. Brenda se está asando de calor. Pues que abra las ventanas, hijo. Corre un aire muy bonito a esta hora. Mamá, deja de jugar. Paga el recibo. No tengo dinero en mi cuenta, ya sabes que estoy esperando un pago de un cliente. Ah, sí. Ese cliente que llevas esperando 2 años. Mira, Rogelio, si tanto les surge la luz, páguenla ustedes. El recibo está en el cajón de la cocina, bajo las llaves que dejé. Son 3,400 pesos. Escuché un murmullo al fondo, y luego la voz chillona de Brenda arrebatándole el teléfono. «¡Oiga, señora!», gritó. Ya no era hija, ya no era Dulce, era la verdadera Brenda. «Esto es un abuso. Yo tengo una condición en la piel, no puedo estar sudando. Si no paga la luz ahorita mismo, le juro que...» «¿Me juras qué, Brenda?», interrumpí, y mi voz se endureció, perdiendo la suavidad de abuela. «¿Me vas a mandar a esperar afuera? ¿Me vas a encerrar en el baño?». Hubo un silencio sepulcral al otro lado. Ella recordaba. Claro que recordaba. Eso fue un malentendido. Empezó a decir, bajando el tono, intentando manipular. Estaba estresada. Yo también estaba estresada, Brenda. Mi vejiga estaba estresada. Y mi dignidad también. Por favor, suegra. Intentó cambiar la táctica, usando esa palabra que creía que me ablandaría. Solo pague la luz. Rogelio le devuelve el dinero la próxima semana. De verdad. No tengo sistema, Brenda, dije, usando la excusa favorita de los burócratas que tanto odiamos. Estoy lejos. No tengo mis claves. Tendrán que ir a las oficinas de la comisión y pagar en efectivo, o con tarjeta. Colgué. Me temblaban las manos. No de miedo, sino de adrenalina. Era la primera vez en años que les decía no de manera tan contundente. Me sentí poderosa, pero también sentí una tristeza profunda. Tuve que llegar al límite. Tuve que huir de mi propia casa para que me escucharan. Pasaron 2 horas. El calor en la ciudad aumentaba. Sabía que mi casa, con sus techos bajos y mala ventilación, si no se abren las ventanas, que Brenda odia abrir por el polvo, debía ser un horno. A las 3 de la tarde recibí una notificación de mi banco en el celular. Alerta de seguridad. Intento de cargo por 3,400 PLTTMXN en CFE móvil. Tarjeta terminación 4589. Rechazado. Tarjeta bloqueada por el titular. Sonreí. Rogelio había intentado usar la tarjeta adicional. El pobre iluso pensó que podía saltarse mi autoridad y resolverlo con mi propio dinero, como siempre. 5 minutos después, otra notificación. Alerta de seguridad. Intento de cargo por 580 MXN en Pizza Hut. Rechazado. Ni luz ni pizza. El teléfono sonó de inmediato. Era Rogelio de nuevo. Esta vez no gritaba. Sonaba asustado. «Mamá, la tarjeta no pasa. Dice que está bloqueada. Íbamos a pedir comida porque la estufa eléctrica no prende sin luz y... Mamá, ¿qué está pasando?». Me levanté de la cama y caminé hacia la ventana del hotel. Desde ahí se veían los techos de la ciudad, un mar de antenas y tinacos. «Lo que pasa, Rogelio, es que se acabó el banquete», dije con firmeza. «La tarjeta no está descompuesta. La cancelé». «¿La cancelaste? Pero ¿cómo vamos a comer? ¿Cómo vamos a pagar la luz? Tienen 2 manos y 2 piernas sanas, hijo. Tienen salud. Tienen juventud. Yo a tu edad ya había levantado un negocio y te estaba criando sola. Tú tienes 40 años y no puedes ni garantizar que haya jamón en el refrigerador. Pero no nos puedes hacer esto. Somos tu familia». «Exacto. Son mi familia, no mis clientes. Y la familia se cuida, se respeta.
Ustedes me trataron como a una empleada doméstica sin sueldo. Peor aún, como a un estorbo. Brenda me dijo que esperara afuera como todos. Bueno, ahora ustedes son todos. Mamá, por favor. Brenda está llorando. Las lágrimas no pagan la luz, Rogelio. Dile que se seque las lágrimas y que busque trabajo. O que venda alguno de sus bolsos de diseñador. Con uno de esos pagan la luz de 3 meses. ¿Cuándo vas a volver?, preguntó, con la voz quebrada, como un niño pequeño perdido en el supermercado. Cuando aprenda a respetarme, Rogelio. Y cuando tú aprendas a ser un hombre y no un parásito. No tenemos dinero, mamá. En serio. Tengo 200 pesos en la cartera. Pues adminístralos bien, hijo. Compren pan y jamón. Y velas. Muchas velas. Porque la noche va a ser larga y oscura. Colgué el teléfono y lo apagué por completo. Me quedé mirando por la ventana. El sol empezaba a bajar, tiñendo el cielo de naranja y violeta. En mi casa, la oscuridad estaría ganando terreno en los rincones. Sin internet, sin televisión, sin aire acondicionado, se verían obligados a mirarse las caras, a hablar o a gritarse. Probablemente se gritarían, se culparían mutuamente. Brenda culparía a Rogelio por no tener dinero, y Rogelio culparía a Brenda por haberme hecho enojar con lo del baño. Bien, que se cocinen en su propia salsa. Me senté en el borde de la cama y abrí de nuevo mi libro mayor. Busqué una página en blanco. Tomé mi pluma fuente y escribí la fecha de hoy. Concepto, lección de vida, costo, invaluable. Estado, en proceso. Sentí una paz inmensa. Por primera vez, no estaba solucionando sus problemas. Estaba dejando que los problemas los educaran. La vida es una maestra dura, pero yo había sido una maestra demasiado blanda. Era hora de corregir el plan de estudios. Bajé al restaurante del hotel para la cena. Pedí una copa de vino tinto y observé a las parejas y familias a mi alrededor. Nadie me conocía. Nadie me pedía nada. Era Clementina, la mujer misteriosa de la mesa 4, no la suegra estorbo, no la madre cajero automático. Mientras bebía el primer sorbo de vino, pensé en mi casa a oscuras. Pensé en el calor sofocante acumulándose en las habitaciones cerradas. Pensé en Brenda, sin poder ver su reflejo en los espejos oscuros, y en Rogelio, sin poder escapar a la realidad a través de una pantalla. A veces es necesario apagar todas las luces artificiales para que la gente empiece a ver con claridad quiénes son en realidad y quién es la persona que ha estado sosteniendo la vela todo este tiempo. Mañana sería otro día, y tenía la ligera sospecha de que mañana el hambre y el calor los harían cometer errores, y yo estaría lista, libreta en mano, para anotar cada movimiento, porque la oscuridad apenas comenzaba, y ellos no tenían ni un solo fósforo. La puerta giratoria del Hotel San Marcos se movió con pesadez, empujada por 2 figuras que parecían haber sobrevivido a un naufragio en tierra firme. Desde mi sillón de terciopelo verde en el vestíbulo, con una taza de té de manzanilla humeante entre las manos y el aire acondicionado acariciándome la piel, los vi entrar. Eran ellos, Rogelio y Brenda. Pero no eran la pareja de revista que solía pavonearse por mi sala. Eran la viva imagen de la derrota sudorosa. Brenda, que siempre presumía de un cutis de porcelana y ropa planchada al vapor, traía el cabello recogido en un chongo mal hecho, con mechones pegados a la frente por el sudor. Llevaba una blusa de tirantes que dejaba ver la piel enrojecida por el calor y unas sandalias bajas, algo inaudito en ella. Rogelio, mi hijo, el que se creía un magnate de las finanzas desde su computadora, tenía la camisa arrugada, manchas de sudor en las axilas y esa expresión de niño regañado que no había visto desde que rompió el jarrón de la abuela a los 10 años. Me vieron. Sus ojos se clavaron en mí como si fuera un oasis en medio del desierto. Yo no me levanté. Ni siquiera dejé la taza en el plato. Simplemente levanté una ceja. Esa misma ceja que solía levantar cuando un proveedor intentaba venderme camarones pasados de fecha. Se acercaron casi corriendo, ignorando al Botones que los miraba con desconfianza por su aspecto desaliñado. «¡Mamá!», exclamó Rogelio, con la voz quebrada por la sequedad de la garganta. «Gracias a Dios. El gerente del banco nos dijo que habías hecho movimientos aquí cerca y supusimos que...»
Mamá, tienes que volver. Es un infierno. Brenda no dijo nada al principio. Se dejó caer en el sofá frente a mí, resoplando. Se abanicaba con un folleto turístico que había agarrado del mostrador. Olía a humedad, a desodorante vencido y a ira contenida. Buenas tardes, dije con calma, dando un sorbo a mi té. Veo que tienen calor. El clima está terrible afuera, ¿verdad? Aquí adentro está a 22 grados. Una delicia. ¿Una delicia? Brenda saltó como si el sofá tuviera resortes. ¡Usted está loca! Nos cortó la luz. Se echó a perder la comida del refrigerador. Tuve que bañarme con agua fría y ni siquiera pude secarme el pelo. ¿Tiene idea de lo que es dormir a 30 grados sin ventilador? La miré fijamente. Sus ojos estaban hinchados, probablemente de llorar de rabia, no de tristeza. Sí, Brenda, tengo idea. Yo trabajé en cocinas industriales a 40 grados durante 30 años para pagar la carrera de mi hijo y la casa donde tú vives gratis. Sé perfectamente lo que es el calor. Lo que no sabía es que ustedes fueran tan frágiles. Rogelio se interpuso, tratando de poner paz, pero su intento fue patético. Se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano. Mamá, ya entendimos. Fue una lección, ¿ok? Muy buena broma, pero ya basta. Necesitamos que pagues la reconexión de la luz y el internet. Tengo correos que responder. Brenda tiene cosas que hacer y necesitamos dinero para el súper. Extendió la mano, esperando que yo sacara la billetera, como un reflejo automático, como había hecho siempre. Esa mano abierta, palma arriba, que durante años había llenado con billetes sin pedir explicaciones. Dejé la taza sobre la mesa, con un tintineo suave pero definitivo. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en mis rodillas, y los miré a los dos. No es una broma, Rogelio, y no voy a pagar nada. Brenda soltó una risa nerviosa, incrédula. ¿Cómo que no va a pagar? Es su casa, son sus recibos. Usted es la responsable. Corrección, dije, sacando de mi bolso el cuaderno de cuero negro, mi libro mayor. Yo soy la dueña. Ustedes son los ocupantes, y hasta ayer eran ocupantes subsidiados. Pero los subsidios se acabaron cuando decidieron que yo no tenía derecho a usar mi propio baño. Abrí el cuaderno sobre la mesa de centro. Las páginas llenas de números y conceptos escritos con mi letra apretada parecían brillar bajo la luz del vestíbulo. Miren esto, señalé una columna. El mes pasado gastaron 4,000 pesos en electricidad. 4,000. En una casa donde viven 3 personas. ¿Saben cuánto gastaba yo cuando vivía sola? 500 pesos. Pasé la página. Comida gourmet, vinos importados que Rogelio pide y luego no se toma, cremas para la cara de 3,000 pesos que Brenda compra con la tarjeta adicional. Todo está aquí. Sumado. Rogelio miró el cuaderno y palideció. Brenda intentó arrebatármelo, pero fui más rápida y puse mi mano sobre él. Una mano vieja, sí, pero fuerte como una prensa de tortilla. «Eso es privado», chilló ella. «No, mijita. Esto es contabilidad. Y los números no mienten. Ustedes no son pobres, son parásitos. Han vivido de mi trabajo, de mi pensión y de mis ahorros, y a cambio me han dado... ¿qué? ¿Desprecio? ¿Gritos a través de una puerta cerrada?» La gente en el vestíbulo empezaba a mirar. Una pareja de turistas murmuraba señalando a Brenda, que con su cara roja y su ropa arrugada parecía una loca. Ella se dio cuenta y bajó la voz, pero el veneno seguía ahí. «Usted no puede hacernos esto», susurró Brenda, inclinándose hacia mí con los ojos entrecerrados. «Rogelio es su hijo. Tiene derechos sobre esa casa. Es herencia de su padre. Si usted no paga, nosotros podemos demandarla, por abandono o algo así». Rogelio abrió los ojos como platos, asustado por la audacia de su mujer, pero no la contradijo. Ese silencio fue la confirmación final que necesitaba. Estaban dispuestos a morderme la mano, incluso si ya no tenía comida. Sonreí. Fue una sonrisa fría que no llegó a mis ojos. «Ah, la herencia», dije, recostándome de nuevo en el sillón. «Me alegra que toques ese tema, Brenda, porque justo ayer estuve con el licenciado Barragán». Al mencionar a Barragán, el abogado de la familia de toda la vida, Rogelio tragó saliva ruidosamente. «¿Qué hiciste, mamá?», preguntó con un hilo de voz. Le pedí que me explicara, con lujo de detalles, la situación legal de la propiedad. «Y resulta, hijos míos, que ustedes están muy confundidos. La casa no es de Rogelio»,
La casa es mía, 100% mía. Tu padre, que en paz descanse y que era más listo que tú, Rogelio, dejó el usufructo vitalicio y la titularidad a mi nombre hasta el día que yo me muera. Vi cómo la información aterrizaba en sus cerebros. El usufructo vitalicio. Esas dos palabras mágicas que significan, mientras yo respire, yo mando. Eso significa, continué, disfrutando cada sílaba, que ustedes están viviendo allí por mi exclusiva caridad. No tienen contrato de arrendamiento, no pagan renta, no pagan servicios. Legalmente son visitas, y a las visitas molestas se les puede pedir que se vayan. Brenda se quedó boquiabierta. Su plan de vida, basado en esperar a que la vieja se muriera o se hiciera a un lado, acababa de derrumbarse. Rogelio se llevó las manos a la cabeza. «Mamá, no nos echarías a la calle. No eres capaz». «¿No?», pregunté, alzando la voz lo suficiente para que resonara con autoridad. «Me dejaste esperando 35 minutos afuera de un baño mientras me orinaba encima, Rogelio. Tú estabas en la casa, escuchaste, y no hiciste nada. ¿Crees que me va a temblar la mano para cambiar la cerradura?». El silencio que siguió fue pesado, denso. Por primera vez en años los vi realmente asustados. No asustados por el calor o el hambre, sino por la pérdida total de su seguridad. Se dieron cuenta de que el suelo bajo sus pies no era firme. Era yo, y yo acababa de moverme. ¿Qué quieres que hagamos?», preguntó Rogelio, derrotado. Se veía tan pequeño, tan inútil sin mi dinero respaldándolo. «Quiero que maduren», dije secamente. «Pero como eso no pasa de la noche a la mañana, vamos a empezar por lo básico». Saqué un sobre de mi bolso. No tenía dinero, tenía una lista. «Si quieren que pague la luz hoy mismo, van a firmar esto». Puse el papel sobre la mesa. Rogelio lo tomó con manos temblorosas y Brenda se asomó por encima de su hombro para leer. «¿Un contrato?», dijo ella escandalizada. «Un acuerdo de convivencia y responsabilidad financiera», corregí. Punto 1. A partir del próximo mes, ustedes pagan el 50% de todos los servicios. Luz, agua, gas, internet. Si no hay pago, se corta el servicio. Punto 2. La despensa básica la pongo yo. Los lujos los pagan ustedes. Si quieren salmón, cómprenlo. Si quieren vino, cómprenlo. Punto 3. Y este es el más importante. Hice una pausa mirándolos a los ojos. Punto 3. El respeto es obligatorio. La próxima vez que alguien me levante la voz, me cierre una puerta en la cara o me haga sentir que sobro en mi propia casa, vendo la propiedad. La vendo, tomo el dinero y me voy a dar la vuelta al mundo. Y no estoy bromeando. Barragán ya tiene los papeles del avalúo listos. Brenda leyó el papel, sus labios rojos moviéndose en silencio. Parecía estar calculando si valía la pena el orgullo o la comodidad. El sudor le corría por la sien. La idea de volver a esa casa horno sin aire acondicionado era insoportable para ella. «Esto es humillante», masculló Brenda. «¿Humillante? Es bailar en un pasillo porque tu nuera no quiere abrir la puerta», repliqué con dureza. «Esto, querida, es un negocio, y ustedes son malos socios». Rogelio miró a Brenda, luego me miró a mí. Vio en mi rostro una determinación de acero, la misma que usaba para despedir a empleados ladrones. Entendió que no había negociación posible. No había mamita linda que valiera. «¿Dónde firmo?», preguntó Rogelio, sacando una pluma barata de su bolsillo. «¡Rogelio!», protestó Brenda. «¡Cállate, Brenda!», estalló él, sorprendiéndonos a ambas. «Tengo calor, tengo hambre y no tengo dónde caerme muerto si mi mamá nos corre. Firma tú también». Brenda, acorralada, con el maquillaje corrido y la dignidad hecha trizas, tomó la pluma. Firmó con rabia, rasgando un poco el papel. Tomé el documento, lo revisé para asegurarme de que las firmas fueran legibles y lo guardé en mi bolso junto al libro mayor. «Bien», dije, poniéndome de pie. Me sentía alta, gigante. «Voy a apagar la luz desde mi celular ahora mismo. Tardará un par de horas en volver. Les sugiero que aprovechen ese tiempo para limpiar la cocina. Dejé unos platos sucios antes de venirme. Si cuando yo regrese a casa, que será mañana, esa cocina no brilla, corto la luz otra vez». «¿No vienes hoy?», preguntó Rogelio, esperanzado de tener a la sirvienta de vuelta. «No, me gusta este hotel. La cama es cómoda y nadie me molesta.
Mañana llegaré a las 10 y quiero ver el recibo de pago de su parte del internet sobre la mesa. Si no tienen dinero, vendan algo. Esa consola de videojuegos tuya, Rogelio, debe valer algo. O los bolsos de Brenda. Me di la vuelta para dirigirme al elevador. «Suegra», me llamó Brenda. Me detuve sin girarme. ¿Puedo usar el baño del lobby? Es que en la casa no hay agua porque la bomba es eléctrica. Sonreí para mis adentros. La justicia poética tiene un sabor dulce, como el de un postre bien hecho. Me giré lentamente y la miré. El baño del lobby es para clientes del hotel, Brenda. Y tú no eres cliente. Pero hay una gasolinera a 2 cuadras. Dicen que los baños son muy limpios. Para todos. Los dejé allí, parados en medio del vestíbulo refrigerado, mirando cómo las puertas del elevador se cerraban, separando mi mundo de confort del mundo de carencias que ellos mismos se habían construido. Mientras el elevador subía, sentí que me quitaba un abrigo pesado que había llevado puesto durante años. Ya no era la víctima, era la dueña. Y mañana, cuando cruzara el umbral de mi casa, no entraría pidiendo permiso. Entraría a pasar revista. Saqué mi celular y abrí la aplicación del banco. Pagué el recibo de la luz. Solo la luz. El internet podía esperar. Al fin y al cabo, les vendría bien hablar entre ellos un rato más en la oscuridad. Caminé por el pasillo del hotel hacia mi habitación, tarareando una vieja canción. La guerra había terminado, y por primera vez el general Clementina había ganado sin disparar una sola bala, solo cerrando la chequera. Pero sabía que la verdadera prueba sería mantener el orden. Firmar un papel es fácil. Cambiar el corazón de gente egoísta es otra historia. Mañana veríamos si la lección había sido aprendida o si solo era una tregua temporal. Pero eso sería mañana. Hoy tenía una cita con una tina de agua caliente y una copa de vino. A mi salud. La llave giró en la cerradura con un chasquido metálico que resonó como un veredicto final. Eran las 10 de la mañana en punto. Empujé la puerta de entrada, que se abrió sin chirriar. Alguien había aceitado las bisagras, un detalle pequeño pero significativo, y entré a mi casa. No entré con miedo, ni arrastrando los pies como la vieja que estorba. Entré con la barbilla en alto, arrastrando mi maleta con la seguridad de una generala que vuelve a inspeccionar el cuartel después de la batalla. Lo primero que me golpeó no fue el calor, porque las ventanas de la sala estaban abiertas de par en par, dejando correr la brisa, sino el olor. Olía a cloro, a limpiador de pino y a esfuerzo. No había rastro del perfume dulzón y empalagoso de Brenda, ni del olor a encierro de cuarto de adolescente de Rogelio. El suelo de madera brillaba, reflejando la luz del sol que entraba sin el obstáculo de las cortinas pesadas que siempre mantenían cerradas para ver televisión. Caminé hacia la sala. Allí estaban los dos, sentados en el sofá como 2 colegiales esperando al director. Rogelio tenía ojeras profundas y llevaba una camiseta vieja, pero limpia. Brenda, para mi sorpresa, no estaba en bata. Llevaba unos jeans y una blusa sencilla, sin maquillaje, con el pelo atado en una cola de caballo tirante. Al verme entrar, ambos se pusieron de pie casi por reflejo. «Buenos días, mamá», dijo Rogelio. Su voz sonaba cautelosa, probando el terreno. «Buenos días, doña Clementina», murmuró Brenda, mirando al suelo. Dejé la maleta junto a la escalera y me quité las gafas de sol con lentitud. Recorrí la estancia con la mirada. No había ropa tirada, no había vasos con restos de refresco en las mesitas. El silencio era absoluto. No había televisión encendida, ni música, ni el zumbido de aparatos electrónicos. «Veo que recibieron el mensaje», dije, caminando hacia la cocina. Ellos me siguieron a una distancia prudente. La cocina estaba irreconocible. La montaña de platos sucios había desaparecido. La estufa de acero inoxidable, que solía tener costras de grasa quemada, brillaba como un espejo. Incluso habían alineado los frascos de especias. Pasé el dedo índice por la encimera. Limpio. Me giré hacia ellos y me crucé de brazos. «La luz volvió anoche a las 8, supongo», comenté. «Sí», respondió Rogelio rápidamente. Y lavamos todo». Brenda limpió el baño de abajo, 2 veces. Miré a mi nuera. Ella asintió, mordiéndose el labio inferior. Se veía diferente sin la máscara de arrogancia. Se veía como lo que realmente era,
Una mujer joven que nunca había tenido que luchar por nada y que acababa de descubrir que el mundo tiene dientes. El Internet sigue cortado, dijo Brenda, con un tono que intentaba ser una queja, pero salió como una súplica. Mi teléfono ya no tiene datos. Lo sé, respondí tranquilamente, acercándome al refrigerador para sacar una jarra de agua. El contrato que firmaron ayer decía claramente 50% de los gastos. La luz la pagué yo, como gesto de buena voluntad para que no se derritieran. El Internet es un lujo. Rogelio metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó un fajo de billetes arrugados. Eran billetes de baja denominación, de 20 y 50 pesos, mezclados con algunos de 100. Caminó hacia la mesa y los dejó allí, alisándolos con la palma de la mano. Aquí está, dijo, con voz ronca. Son 600 pesos, la mitad del plan de Internet y un adelanto para el gas. Me acerqué a la mesa y miré el dinero. No era mucho, pero para ellos debía ser una fortuna en este momento. ¿De dónde salió esto, Rogelio?, pregunté, mirándolo a los ojos. Ayer me dijiste que tenías 200 pesos. Rogelio tragó saliva y miró hacia otro lado, avergonzado. Vendí la consola de videojuegos. Se la vendí al hijo del vecino de enfrente. Me dio menos de lo que vale, pero era efectivo rápido. Sentí una punzada en el pecho, una mezcla extraña de dolor y orgullo. Esa consola era su juguete favorito, su escape de la realidad. Venderla era el primer acto de adultez que le veía hacer en años. ¿Y yo?, intervino Brenda, dando un paso adelante. Sacó de su bolsillo trasero un billete de 500 pesos. Vendí mi bolso, el de marca. Lo puse en el grupo de ventas de la colonia. Una señora vino por él hace rato. Asentí lentamente, tomando el dinero. No les di las gracias. No se agradece a alguien por cumplir con su obligación, se le reconoce. Bien, dije guardando el dinero en mi monedero. Llamaré a la compañía para que reactiven el servicio en el transcurso del día. Mientras tanto, voy a preparar mi almuerzo. ¿Tu almuerzo?, preguntó Rogelio, con un brillo de esperanza en los ojos. ¿Vas a cocinar? Voy a cocinar para mí, Rogelio. Ustedes tienen manos y ahora tienen dinero. El supermercado está a 3 cuadras. Les sugiero que vayan y compren lo que necesiten para su semana. Y recuerden, nada de usar mi tarjeta. Me di la vuelta y empecé a sacar verduras del cajón. Escuché sus suspiros, pero también escuché sus pasos alejándose hacia la puerta. Por primera vez en la historia de esta convivencia, salieron juntos a hacer la compra, discutiendo en voz baja sobre qué era más barato, si el arroz o la pasta. Sonreí mientras cortaba una cebolla. No lloré. Ya no había motivos para llorar. Las semanas siguientes fueron una revelación, tanto para ellos como para mí. La casa entró en una rutina que nunca había tenido. Una rutina de respeto mutuo, forzado por la necesidad. Al principio fue difícil. Hubo momentos de tensión, claro. Una noche encontré a Brenda usando mi champú especial para canas porque se le había acabado el suyo. En lugar de gritar, simplemente tomé la botella, la llevé a mi cuarto y le puse llave a mi baño privado. Al día siguiente, apareció con una botella de champú genérico de litro. Aprendió que mis cosas no son cosas de la casa, son mías. Rogelio, sin su consola y con la presión de tener que aportar cada quincena para los servicios, tuvo que buscar trabajo real. Dejó de emprender proyectos fantasiosos y consiguió un puesto como auxiliar administrativo en una bodega. Llegaba cansado, con las manos sucias y oliendo a polvo, pero llegaba con dinero. Y lo más importante, llegaba con una actitud diferente. El trabajo físico cura la tontería, solía decir mi padre, y cuánta razón tenía. Pero el cambio más grande ocurrió un martes por la tarde. Yo estaba en la sala, revisando mi libro mayor, que ahora tenía columnas de ingresos por aportación de Rogelio y Brenda. Los números empezaban a equilibrarse. De pronto, escuché un ruido en el baño de abajo, el famoso baño. Me acerqué con cautela. La puerta estaba abierta. Brenda estaba adentro, de rodillas, fregando los azulejos con un cepillo y una mezcla de bicarbonato. Sudaba. «¿Qué haces?», pregunté desde el marco de la puerta. Ella se sobresaltó y se limpió la frente con el antebrazo. Estaba manchado», dijo señalando la junta de los azulejos. «Y huele a humedad. Pensé que si lo limpiaba bien. No sé». Me quedé mirándola.
Esta era la misma mujer que me había gritado: «Espera afuera, señora». Ahora estaba de rodillas, limpiando la suciedad acumulada. «Usa vinagre blanco para el sarro», dije suavemente. «El bicarbonato solo raya si no lo disuelves bien». Brenda me miró, esperando quizás un regaño o una burla sarcástica. Al ver que mi consejo era genuino, asintió. «Gracias, Clementina». Ya no era señora con desprecio, ni suegra con hipocresía. Era mi nombre, Clementina. Un reconocimiento de igual a igual, o al menos de humano a humano. Esa tarde hice café de olla. El aroma a canela y piloncillo inundó la casa. Puse 3 tazas en la mesa. No los llamé. Simplemente me senté a beber el mío. A los 5 minutos bajaron. Se sirvieron en silencio y se sentaron conmigo. No hablamos de grandes cosas. Rogelio se quejó de su jefe. Brenda comentó que el precio del tomate había subido. Fue la conversación más banal y maravillosa que habíamos tenido, porque no me estaban pidiendo nada. Estábamos compartiendo el espacio que todos pagábamos y cuidábamos. Decidí que era hora de dar el siguiente paso. Mi transformación no podía quedarse solo en ser la administradora severa de mi hogar. Necesitaba recuperar mi alegría, esa que se había quedado atrapada entre las ollas industriales de mi pasado. El domingo invité a mis amigas. Las muchachas, como nos llamamos, aunque la más joven tiene 65 años. Inés, Rosario y Lupita. Les dije que vinieran a comer. Preparé un mole poblano desde cero. Tosté los chiles, molí las especias, cacaré el ajonjolí. La casa olía a fiesta. Rogelio y Brenda me miraban con curiosidad desde la sala. «Mamá, ¿necesitas ayuda?», preguntó Rogelio, acercándose a la cocina. «No, hijo. Hoy soy la anfitriona, pero necesito que pongan la mesa, la vajilla buena, y quiero que ustedes sirvan las bebidas». «¿Nosotros?», preguntó Brenda, frunciendo el ceño. «¿Como meseros?». «Como familia anfitriona», corregí con una sonrisa afilada. «Mis amigas saben que ustedes viven aquí. Quiero que vean que tengo un hijo y una nuera educados. Si lo hacen bien, pueden comer mole con nosotras. Si no, hay sándwiches en el refrigerador». Pusieron la mesa. Impecable. Cuando llegaron mis amigas, la casa se llenó de risas estruendosas y chismes de barrio. Rogelio sirvió el vino con una torpeza entrañable, y Brenda ayudó a retirar los platos. Mis amigas los elogiaron. «Ay, Clementina, qué muchacho tan atento tienes», dijo Inés, guiñándome un ojo. Ella sabía toda la historia, por supuesto. «Sí», respondí, mirando a mi hijo, que sonreía tímidamente ante el cumplido. «Está aprendiendo. A veces a los hombres les toma 40 años madurar, pero más vale tarde que nunca». Esa comida marcó un antes y un después. Me di cuenta de que al recuperar mi autoridad, también les había devuelto a ellos algo que habían perdido: la dignidad de ser útiles. Dejaron de ser los niños eternos mantenidos para convertirse en adultos funcionales. Todavía les faltaba mucho, claro. Brenda seguía siendo vanidosa, y Rogelio a veces intentaba escabullirse de los pagos, pero bastaba con que yo sacara mi cuaderno negro para que se alinearan. Ahora, sentada en mi jardín, meses después de aquel incidente en el baño, reflexiono sobre todo lo que ha pasado. El sol de la tarde calienta mis piernas. Tengo un libro en el regazo, pero no estoy leyendo. Estoy mirando mis manos. Las mismas manos que trabajaron duro toda la vida, las mismas que temblaron de impotencia frente a una puerta cerrada, y las mismas que firmaron el cheque de mi libertad en el hotel. Muchas mujeres de mi edad tienen miedo. Miedo a que las dejen solas en un asilo. Miedo a que los hijos se enojen y no las visiten. Miedo a ser una carga. Y por ese miedo nos hacemos pequeñas. Nos encogemos hasta caber en los rincones que nos asignan, aguantando groserías, cediendo espacios, comprando cariño con nuestras pensiones. Pero el miedo es un mal consejero. Aprendí que el respeto no se pide, se impone. Y no se impone con gritos, sino con límites. Al cerrar el grifo del dinero, no les quité mi amor. Les quité su comodidad tóxica. Les obligué a mirarme. Ayer, Brenda me pidió prestado el baño de abajo otra vez. La ducha de arriba se había averiado, y como ahora ellos pagan las reparaciones de lo que rompen, están ahorrando para el plomero. «Clementina», me dijo, «¿te molesta si uso tu baño?».
Prometo dejarlo seco. La miré por encima de mis gafas de lectura. Úsalo, hija, pero si tardas más de 15 minutos, te cobro alquiler por minuto extra. Ella se rió. Una risa genuina. Entendido, jefa. 10 minutos. Me levanté de la silla del jardín y entré a la casa. Pasé por el pasillo. La puerta del baño estaba cerrada y se escuchaba el agua correr. Me detuve un momento frente a esa madera que una vez fue una barrera infranqueable. Toqué suavemente con los nudillos. ¿Todo bien adentro?, pregunté, solo por el placer de hacerlo. «Todo bien, Clementina», respondió Brenda desde adentro. «Salgo en 5». Sonreí y seguí mi camino hacia la cocina. Iba a prepararme un té. Mi vida a los 74 años no es el final del libro, como yo creía. Es apenas el comienzo de un capítulo nuevo, uno donde yo soy la protagonista y no el personaje secundario. Tengo planes. Con el dinero que ya no gasto en mantener sus caprichos, estoy planeando un viaje con las muchachas a la playa. Quiero ver el mar. Quiero comer camarones que no haya cocinado yo. Y la casa ya no es un hotel de mala muerte. Es un hogar de nuevo. Un hogar con reglas, con contratos firmados y con cuentas claras, pero un hogar al fin y al cabo. Rogelio llegó del trabajo en ese momento. Me vio en la cocina y se acercó a darme un beso en la mejilla. Olía a sudor y a calle, pero también olía a hombre honesto. «Hola, mamá. ¿Hiciste té? ¿Me invitas una taza?» «Claro que sí», le dije sirviendo 2 tazas. «Pero tú lavas las tazas después». Trato hecho. Nos sentamos a beber el té mientras el sol se ponía. No era un final de cuento de hadas. No éramos la familia perfecta de los comerciales de televisión. Teníamos cicatrices, rencores pasados y una convivencia negociada día a día. Pero había paz. Y sobre todo, había dignidad. Miré a mi hijo. Luego miré hacia el pasillo donde Brenda salía del baño con el cabello mojado y una toalla en la mano, cumpliendo su promesa de los 10 minutos. Pensé en todas las mujeres que están ahora mismo esperando afuera de una puerta, literal o figurada, esperando que alguien les dé permiso de entrar, de hablar, de existir. A todas ellas les digo, no esperen, tiren la puerta. O mejor aún, cambien la cerradura, tomen su maleta y recuérdenles a todos quién es la dueña de la casa, porque la vejez no es una condena a la invisibilidad, es el momento de mayor poder, si tienes el coraje de usarlo. Yo necesité orinarme encima para entenderlo, pero ahora que estoy seca y tranquila, sé que nunca más volveré a esperar afuera. Bebí el último sorbo de té. Estaba dulce, caliente y perfecto, como mi vida ahora. «Bueno», dije golpeando suavemente la mesa con la palma de mi mano. «Se acabó el descanso. Rogelio, a lavar las tazas. Brenda, a secar el baño. Yo voy a ver mi novela. Y cuidado con hacer ruido, que hoy es el capítulo final». Me levanté y caminé hacia mi sillón, sintiendo el respeto en sus miradas clavado en mi espalda como una medalla de honor.